Hola gente, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Hoy continuamos con el curso de terapia intensiva para enfermería. Estamos exactamente en la unidad 3, finalizando hoy la unidad 3. Estamos justamente acá, espero que lo puedan ver, que es el tema infecciones nosocomiales. Bueno, este tema es importante, está orientado sobre todo a infecciones nosocomiales, que es lo que es la terapia intensiva. Y bueno, es el tema que vamos a ver hoy, como cierre de la unidad 3. Después ya va a venir el examen de la unidad 3 y viene la unidad 4. Así que bueno, vamos avanzando de a poquito. Un segundito, me voy a poner a compartir nuevamente. Bien, esta clase no, por una cuestión personal no la pude dar anoche en vivo, así que bueno, la vamos a estar dando hoy de forma grabada, ¿sí? Así que bueno, saco la cámara para que no se vea mejor, se escuche mejor, por si hay alguna interferencia con internet, y arrancamos a hablar del tema. Infecciones nosocomiales. Bien, bueno, mi nombre es Miguel Peñarrocha, soy licenciado en enfermería, profesor universitario, trabajo en instituciones educativas y en un hospital público, ¿sí? Ya este curso, bueno, lo venimos avanzando bastante. Infecciones nosocomiales. Una infección nosocomial, también conocida como infección intrahospitalaria, es aquella que se adquiere por un paciente mientras está en el entorno hospitalario. Es decir, que tiene que ver con atención sanitaria. Está recibiendo atención sanitaria, ¿sí? Puede ocurrir 48 a 72 horas tras el ingreso al hospital, ¿sí? Son infecciones que sufre el personal asistencial como consecuencia de actividad laboral, es decir, transmitidas por contagio desde el paciente enfermo. Es decir, que tenemos dos aristas cuando hablamos de infección intrahospitalaria. Puede ser la que tiene el paciente dentro de las 48 o 72 horas de haber ingresado en la institución, pero también son las que puede llegar a tener el mismo personal de salud. La mayoría de las infecciones detectadas en la unidad de cuidados intensivos se relacionan con la utilización de dispositivos, ventiladores, mecánicos, catéteres intravasculares, ahí lo había modificado, querido arreglarlo, pero no, intravasculares, ¿sí? Son todos eh, vías de contacto directo, donde ingresa algún catéter, alguna sonda, dentro del paciente. Infección nosocomial, en las unidades de cuidados intensivos, se observa la aparición de microorganismos patógenos multiresistentes. Estos multiresistentes quiere decir que son microorganismos que no tienen acción, que no tienen, o sea, que no se los puede proteger al paciente a través del uso de antibióticos. ¿Por qué? Porque han adaptado eh, todo su microorganismo, todo su cuerpo, su ser, al poder resistir las inclemencias de los antibióticos, ¿sí? Y esto ha ido evolucionando con el tiempo. Muchas veces se dice que es referido al uso indiscriminado de antibióticos. Entonces los microorganismos han ido eh, como cubriendo, protegiéndose contra los antibióticos y han desarrollado resistencia multibacteriana. Por eso es que son organismos multiresistentes a distintos tipos de antibióticos. Bien, ventilación mecánica, puede ser ventilación mecánica, sonda uretral, catéter venoso central, nutrición parenteral, hemodiálisis. Todos estos factores facilitan la posibilidad de que se produzca una infección nosocomial o intrahospitalaria. Definición y términos relacionados. Tenemos contaminación,
portador, ahora vamos a ir viéndolo uno por uno, ¿sí? Colonización, germen multiresistente, infección, infección prevenible, infección endémica. Bueno, definiciones y términos relacionados, continuamos, ¿no? De infección epidémica, infección nosocomial, infección oportunista y factores predisponentes. Ahora vamos a ir viendo cada uno. Contaminación es la presencia de microorganismos en un objeto inanimado o en superficies corporales. Y en este último caso, que es en las superficies corporales, es en forma transitoria, pero no hay invasión de tejidos. ¿Por qué? Porque la piel está recubriendo, es la principal y primer barrera de protección del huésped. Entonces, si tiene o sea, si no tiene ningún tipo de lesión, ningún tipo de discontinuidad de los tejidos, no va a poder ingresar ningún microorganismo. Portador es el individuo con microorganismos habituales o no. No presenta manifestaciones clínicas ni respuesta inmune. Un portador de un determinado germen lo puede ser de forma transitoria, intermitente o crónica. Es decir, que esta persona que es un portador puede tener un momento en su vida donde le han bajado las defensas, está inmunocomprometido, entonces entra en contacto con algún microorganismo, este microorganismo ingresa dentro del huésped y se transforma en lo que llamamos portador. Puede ser de forma transitoria o puede ser de forma crónica, en enfermedades crónicas, enfermedades infectocontagiosas como el HIV, por ejemplo, que es un paciente crónico. Otro término a tener en cuenta, la colonización, es la presencia de microorganismos no habituales en el huésped, capaces de multiplicarse, pero sin expresión clínica ni respuesta inmune durante el periodo de detección. Colonización, el paciente está colonizado. El microorganismo se encuentra en el interior del cuerpo de la persona, pero no produce ninguna sintomatología. Es un paciente colonizado, ¿sí? Después, germen multiresistente es el microorganismo que no se muestra sensible a la acción de la mayoría de los antimicrobianos o antibióticos. Es lo que habíamos dicho hace un rato, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de los antibióticos que no podían afectar de forma directa al microorganismo, porque este microorganismo después de un tiempo determinado había desarrollado algún tipo de resistencia? Esta resistencia era producto de muchos factores donde va generando la resistencia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, uso de antibióticos, ¿sí? De larga data, de forma que no estén prescriptos, o por cualquier sintomatología, por cualquier signo que el paciente considere, se automedique tomando antibióticos. Bueno, infección es la multiplicación o replicación de microorganismos. Ahí estamos viendo ya la diferencia entre infección y la anterior, que está acá, que es colonización, ¿sí? Acuérdense en esto, colonización es la presencia de microorganismos, pero que no representan una expresión clínica, ¿sí? Y no son detectables tampoco. En cambio, la infección es la multiplicación o replicación de microorganismos en los tejidos del huésped. Y ahí sí aparece sintomatología. Entonces puede ser, ¿no? Una cuestión que hablemos en algún momento, diferencia entre, anótenlo por ahí, colonización e infección, lo tienen que tener claro. Si solo existe una respuesta inmune sin signos clínicos, se trata de una infección subclínica. Infección endémica es una infección que ocurre con una frecuencia mantenida durante varios periodos en un área geográfica o física determinada.
En la unidad de cuidados intensivos se mide mediante la tasa media de los diferentes tipos de infección y la frecuencia de aparición de determinados microorganismos. Pueden aparecer estos microorganismos, por ejemplo, en la terapia intensiva. Un área geográfica o física estamos hablando, ¿no? Durante varios periodos de tiempo. Bueno, lo que es infección nosocomial es una infección adquirida por un paciente mientras se encuentra en un entorno de atención médica, como un hospital o una clínica. Estas infecciones pueden ser causadas por bacterias, virus, hongos, ¿sí? Algún microorganismo patógeno que produzca enfermedad. Infección oportunista aparece en el curso de una deficiencia defensiva del huésped, donde hay inmunosupresión, por ejemplo, ¿sí? Paciente neutropénico puede tener eh, algún tipo de infección oportunista. Factores predisponentes a las infecciones oportunistas: estancia prolongada en una unidad de cuidados intensivos, paciente con ventilación mecánica, paciente con distintas técnicas invasivas, ya lo habíamos dicho, ¿no? Asistencia respiratoria mecánica, vía central, sonda vesical, sonda nasogástrica. Son todos procedimientos invasivos que pueden predisponer eh, a la ocurrencia de infecciones oportunistas, ¿sí? Tratamiento antibiótico previo, enfermedades subyacentes graves, y bueno, y el último, que es el primero que dijimos, estancia en la unidad de cuidados intensivos. Cadena epidemiológica: cualquier organismo es capaz de producir una infección nosocomial. Los más comunes y representativos de las infecciones nosocomiales son los microorganismos ambientales, los que se encuentran en el ambiente, ¿sí? Bien del propio paciente, bien del personal asistencial o de otros pacientes hospitalizados, donde ahí lo que se produce es una infección cruzada, transmitiéndose la infección desde un paciente con una enfermedad, utilizando como medio de transporte las manos del personal de salud que no se ha higienizado correctamente, y traslada este microorganismo a otro paciente, a otros pacientes, produciéndose lo que llamamos infecciones cruzadas. Bueno, acá tenemos un poco la cadena epidemiológica, después mídenlo bien, pero bueno, ¿no? La cadena, ¿no? Tenemos el agente causal, que es el microorganismo o sustancia que causa la enfermedad. El reservorio es el lugar donde el agente se encuentra y es transmitido a otros pacientes. La puerta de salida es de donde sale del paciente, ¿sí? El modo de transmisión, que ahí habíamos dicho en un momento, las manos del paciente como ejemplo. La puerta de entrada puede ser conjuntivas, algún tipo de discontinuidad en los tejidos, ¿sí? En el entorno también tenemos que decir que muchas veces los microorganismos se encuentran en el entorno, por ejemplo, en la cama del paciente, en la mesita de luz, en la mesa del paciente, en las barandas, todos esos lugares, en el pie de suero, el, los monitores, ¿sí? Entonces, eso es el entorno del paciente. Si uno toca alguna parte del entorno del paciente, es como tocar al mismo paciente. Los microorganismos que están junto con el paciente están también en el entorno. Por eso, una de las medidas de higiene de manos, uno es higienizarse las manos después del contacto con el entorno del paciente. Uno de los 5 momentos, ¿sí? Bien, vigilancia y control de infección nosocomial. Un sistema de vigilancia es un sistema de recogida, procesado, análisis y presentación de los resultados de frecuencia y distribución de un proceso patológico específico. El principal objetivo de la vigilancia de las infecciones nosocomiales es disminuir las tasas de infección nosocomial. Bien, continuamos con vigilancia y control de infección nosocomial. En las unidades de cuidados intensivos, la vigilancia de las infecciones nosocomiales y el cálculo de sus tasas constituyen un objetivo esencial. Esto lo hace, bueno, en conjunto con bacteriología, con el médico infectólogo
lo hace enfermería en control de infecciones, ¿sí? A futuro puede ser que estemos desarrollando desde el Instituto MAP algún curso de control de infecciones, ¿sí? Un curso básico, no más que eso, pero por lo menos para ubicarse un poco más en estos temas. La comparación de las tasas de infección nosocomial en cada unidad de cuidado intensivo permite realizar una valoración de la calidad asistencial e identificar problemas e introducir medidas para su corrección y evaluar su eficacia. Es decir, a través de las tasas que se realicen detectando distintos microorganismos, se van a instaurar medidas para evitar la transmisión de microorganismos, pero a través de la detección de estos. Bueno, estas son algunas situaciones que suelen ocurrir, ¿sí? Que se suelen observar en las terapias intensivas, en las unidades de cuidado intensivo. Neumonía relacionada con ventilación mecánica es una. La neumonía asociada a la ventilación mecánica es una de las principales complicaciones infecciosas de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Y va a implicar importante aumento de las tasas de morbimortalidad y un incremento en la estancia hospitalaria. Y bueno, y aumento también de los costos económicos, ¿sí? A mayor estadía en una terapia intensiva es mayor costo para la salud, para el sistema de salud. Patogenia en los pacientes intubados y sometidos a ventilación mecánica aumenta la colonización debido a las fugas de secreciones entre el espacio comprendido entre el balón de neumotaponamiento del tubo endotraqueal y la tráquea. La intubación produce inhibición de los mecanismos de limpieza de las vías respiratorias. Es decir, los mecanismos de limpieza de las vías respiratorias van a estar disminuidos, ¿sí? Por lo que puede producirse mayores índices de infección. Factores de riesgo. Pueden diferenciarse dos grupos de factores de riesgo: los intrínsecos, relacionados con lo propio del paciente, y los extrínsecos, que hacen referencia a la ventilación mecánica, cuidado de la vía aérea, y tratamiento y manejo del paciente en las unidades de cuidados intensivos. Tengamos en cuenta que debemos seguir las mayores medidas de asepsia para evitar infecciones, ¿no? Sobre todo en el manejo de la asistencia respiratoria mecánica, el manejo de las vías centrales, de las vías periféricas, de la zona vesical. Tienen que tener máximas medidas de asepsia, como para disminuir los factores de riesgo y las probabilidades de infección, ¿no? Prevención. Las recomendaciones para la prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica se basan en evidencia científica altamente probada. Los métodos de prevención pueden clasificarse en farmacológicos y no farmacológicos. Farmacológico ya sabemos, tratamiento antibiótico. No farmacológico, utilización de guantes estériles, higiene de manos, dependiendo del procedimiento, ¿no? De los guantes estériles, quiero decir. Higiene de manos, ¿sí? Utilización de máximas medidas de asepsia. Métodos no farmacológicos. El principal factor de difusión de patógenos nosocomiales es la contaminación de las manos del personal sanitario. Ahí está lo que veníamos diciendo de la higiene de manos. La higiene de manos, antes y después de cualquier manipulación, es el método más efectivo para eliminar el paso de patógenos entre pacientes. Son lo que llamamos infecciones cruzadas. Y a tener en cuenta, el uso de guantes no excluye el lavado de manos. Métodos no farmacológicos. Continuamos, ¿no? Con los no farmacológicos. El uso de guantes, camisolines y barbijos disminuye la difusión de microorganismos. Métodos no farmacológicos, ¿no? Continuamos con los métodos no farmacológicos. Posición del paciente con la cabecera elevada entre 30 y 45 grados. Esto reduce la incidencia de aspiración al disminuir el reflujo gastroesofágico.
La mejor estrategia para prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica es evitar la intubación dentro de lo posible. Hay momentos que ya es inevitable y hay que intubar al paciente. El tiempo de intubación está directamente relacionado con el riesgo de neumonía. A mayor tiempo de intubación, mayores posibilidades de desarrollar una neumonía relacionada a la asistencia ventilatoria mecánica va a tener el paciente. Métodos no farmacológicos. En cuanto a la aspiración de secreciones, es necesario seguir un protocolo estricto que asegure que la aspiración se realice bajo condiciones de máxima asepsia. Hoy en día ya está un poco, es muy difícil que se contamine de esa forma, mediante la aspiración de secreciones, porque existe el circuito cerrado, ya es el único método hoy en día que se utiliza, el circuito cerrado de aspiración de secreciones. Antiguamente no, antiguamente se abría el circuito, se introducía la sonda, se sacaba, se volvía a colocar el respirador. Ahora esto ya ha cambiado. Métodos diagnósticos y tratamiento. A pesar de los avances en los últimos años, el tratamiento de los pacientes con neumonía asociada a la ventilación mecánica representa un reto y sigue apareciendo casos de mortalidad, morbimortalidad relacionada con las neumonías. Una vez establecida la sospecha clínica y antes de administrar antibióticos, deben obtenerse los cultivos necesarios para identificar el microorganismo que está produciendo la neumonía. Una vez detectado el microorganismo, se va a saber cuál es el antibiótico que se debe utilizar. Bueno, igualmente acuérdense que siempre me pueden ir escribiendo, me pueden ir preguntando. No recibo muchas consultas de las clases, pero bueno, lo que necesiten me pueden ir preguntando cuando vean el video, en el momento que lo van viendo, van escribiendo por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, y ahí nos vamos comunicando, ¿sí? Bien, recomendaciones de enfermería, toma de muestras respiratorias. Evitar la contaminación de las muestras durante la fase de recolección, realizándolas en condiciones de esterilidad. Una vez tomadas las muestras, deben ser correctamente identificadas, nombre, apellido, ¿sí? Nombre, apellido, los datos del paciente. En las técnicas en las que se requiere broncoscopía, es necesario conseguir una adecuada sedación, con el fin de reducir el riesgo de barotrauma, que es la presión anormal intrapulmonar, ¿sí? Eso va a producir lesiones. Y evitar la tos. Bien. Bueno, infección urinaria relacionada con la sonda uretral. El cateterismo vesical es el factor más influyente para el desarrollo de una infección urinaria. Alrededor de un 75% de las infecciones urinarias corresponde a pacientes que han requerido sondaje vesical. Otros factores de riesgo a considerar son la edad, el sexo femenino también, ¿sí? La duración del cateterismo vesical, las manipulaciones del circuito. Tienen que manipularse lo menos posible, tienen que realizarse con técnica aséptica, utilización de guantes, ¿sí? Sobre todo guantes estériles, a la hora de la colocación de la sonda vesical, y con técnica correcta. Patogenia, ¿no? Los gérmenes invaden el tracto urinario por vía ascendente, bien por vía endógena, flora intestinal, o uretral del propio paciente, o exógena como microorganismos del personal asistencial o infecciones cruzadas que se van trasladando de un paciente a otro por la falta de higiene de manos. Prevención. Para reducir la incidencia de las infecciones urinarias asociadas al cateterismo vesical, se necesita tanto una correcta indicación del cateterismo vesical como un riguroso seguimiento de una serie de estrategias en cuidados generales, indicaciones del sondaje vesical y duración del cateterismo. ¿Sí? Cuando ya no necesita el catéter, hay que retirarlo. Nosotros estamos altamente capacitados para identificar hasta qué momento necesita el paciente un catéter vesical. Ya cuando el paciente está lúcido y puede demandar algún pedido de algo, ya se le puede retirar tranquilamente.
Prevención, continuando, ¿no?, con lo que es prevención. En cuanto a los cuidados generales, hay que utilizar el cateterismo vesical solo cuando sea estrictamente necesario, es lo que habíamos dicho hace un rato. Colocar la sonda siguiendo un procedimiento aséptico y utilizar lubricante hidrosoluble de un solo uso, después se descarta, se tira. ¿Sí? Estéril tiene que ser. Para mover o trasladar al paciente hay que pinzar la sonda y evitar siempre pinzamientos superiores a 2 horas, porque produce retención y esa misma retención es la que va a producir infección urinaria. Indicaciones de sondaje vesical: pacientes críticos que requieren evaluación continua del estado hemodinámico, pacientes con retención urinaria, pacientes sometidos a cirugía de uretra, pacientes con incontinencia después de evaluar la utilización de pañales o colector. O sea, primero se utilizan pañales o colector, si vemos que esto no funciona o tiene algunas dificultades, en pacientes con incontinencia ahí sí se pasaría a lo que es el sondaje vesical. Duración del cateterismo habitualmente es inferior a 30 días en pacientes agudos, yo diría 15. El cateterismo durante más de 30 días se emplea en pacientes crónicos con frecuentes retenciones urinarias. Tratamiento: con la aplicación de las medidas preventivas es posible evitar 1/3 de las infecciones urinarias asociadas al cateterismo vesical. Cuando se presenta una infección urinaria, la elección del antibiótico dependerá del antibiograma y la gravedad del paciente. O sea, primero se hace el urocultivo, en base al resultado del urocultivo, ahí se iniciaría con el tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico se realiza en forma empírica, en base a los gérmenes habituales, eh, pero en forma empírica, eligiendo el antibiótico más comúnmente utilizado, hasta que esté el antibiograma con el resultado del urocultivo, y ahí recién sí se cambiaría el antibiótico correspondiente según lo que haya detectado, lo que se haya detectado. Es aconsejable además proceder al cambio de sonda vesical. Infecciones relacionadas con catéter venoso, ya fuimos viendo: asistencia respiratoria, tubo endotraqueal, asistencia respiratoria mecánica, sonda vesical, y ahora vamos con infecciones relacionadas con catéter venoso. Las bacteriemias relacionadas con catéter venoso central o catéter venoso suponen la complicación más frecuente entre las infecciones graves. Y acá tenemos una tabla que habla de la infección por catéter. Tenemos por un lado flebitis, vía periférica, por el otro lado induración o eritema en el punto de inserción o en el recorrido del catéter, ¿no? Después, infección del punto de entrada, documentada clínicamente a través de signos locales de infección en el punto de entrada. Eso es clínicamente, es decir, cómo lo vemos nosotros, ¿no? Y microbiológicamente hay signos locales de existencia de infección. Y hay un cultivo positivo: colonización del catéter, acá abajo, aislamiento de punta de catéter, cultivo cuantitativo o semi-cuantitativo, donde indicaría que hay algún tipo de microorganismo. Y por último, bacteriemia relacionada con catéter. Se abrevia así, BCR, bacteriemia, o DRC también. Bacteriemia relacionada con catéter. Se diagnostica a la retirada del catéter en un paciente con cuadro de sepsis, sin otro foco aparente. Es decir, que se estima que el foco es el catéter, por el que se ha producido la bacteriemia. Entonces ahí estaríamos hablando de bacteriemia relacionada con el catéter. Prevención: la existencia de protocolos. Hoy ya no lo nombro tanto como protocolos, más bien recomendaciones actualizadas para indicaciones, ¿no? Colocación y cuidado de los accesos vasculares. Tiene que haber un sistema de vigilancia. Esto está desarrollado por el enfermero en control de infección, no el sistema de vigilancia. Desarrollo de programas específicos de formación continua. Todo el tiempo nos tenemos que estar capacitando en prevención y control de infecciones. ¿Cuál es la forma más adecuada de colocar un catéter? Ya sea periférico o central. Si bien el central no lo colocamos nosotros, pero asistimos. Comisión de infección y políticas de antibióticos. Los sistemas de vigilancia
tienen como objetivo conocer el patrón de uso de los antibióticos para conseguir la máxima eficacia antimicrobiana y minimizar el desarrollo de resistencias. Bueno, uso de antibióticos, premisas de la Organización Mundial de la Salud, utilizar siempre un antibiótico para el que haya sido siempre comprobada la sensibilidad del germen causante de la infección a tratar, es decir, el antibiótico correcto que debe tener, al cuyo antibiótico el microorganismo tiene sensibilidad, es sensible a ese antibiótico. Muchas gracias. Bueno, hasta acá terminamos la clase del día de hoy. Espero que se haya entendido. Si surgen dudas, ya saben, estoy abierto a que me escriban cuando ustedes los deseen. Muchas veces se los digo esto, se los planteo, no me escriben ni nada, pero bueno, interpreto que se ha entendido todo, sumado al material que van a estar recibiendo como para poder leer un poco más. Ahora estas últimas clases que nos quedan, últimas clases. Hoy estamos terminando la unidad 3, nos queda la unidad 4 y la unidad 5. Es decir, todavía nos quedan 2 meses de curso. Eh, lo que voy a ir haciendo, voy a ir compartiendo, aparte de las videoclases, el material de donde yo armo las clases, voy a ir compartiendo a partir de ahora otro material nuevo, cosas que yo voy buscando, que considero que son importantes, que van a servir como para mejorar, afianzar y ampliar nuestro conocimiento en base a la lectura. Y si puedo algunos videos, también voy a ir compartiendo algunos videos que voy encontrando por ahí que hacen al tema, como para ampliarlo, ¿sí? Así que, bueno, lo que sí les pido es que vayan respondiendo las preguntas del examen. Hasta ahora solo han respondido 2 personas las preguntas de los exámenes. Sigan adelante, vayan, total, aunque desaprueben, no importa, eso no es lo importante. Lo importante es el conocimiento que vayan aprendiendo. El examen es una instancia de aprendizaje también, ¿sí? Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Si todo marcha bien, la clase va a ser sincrónica. Esta clase es asincrónica. La clase que viene tendría que ser sincrónica, es decir, en vivo y en directo. Adiós.